¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy veremos por qué es tan importante colocar una moneda dentro de nuestra nevera o refrigerador. La verdad que sí hay algo muy importante detrás de poner una moneda dentro del refrigerador. Y para hacer esto también vamos a usar una botella plástica de refresco, de estas que todos tenemos en nuestra casa. Y vamos a usar algo así, número 1 porque es de plástico y número 2 porque además es transparente y podemos ver hacia adentro. Así que habiendo dicho esto, comencemos. Así es familia, y lo único que vamos a hacer es que con la botella plástica tapada, así como ya la tengo aquí, vamos a cortarla a este nivel. Yo siempre acostumbro a hacer esto con la botella tapada porque es más fácil a la hora de cortarla. Así que voy a abrirle un agujero por aquí y la vamos a cortar a la mitad. Así de fácil. Y esto que tenemos acá es lo que vamos a necesitar. Así es familia, esto tiene que ver con todo lo que tenemos dentro de la refrigeradora, con todas esas carnes, con todos esos alimentos que tenemos congelados que se nos pueden arruinar y que podemos perder mucho dinero y algunas veces ni nos vamos a dar cuenta. Probablemente que se ha ido la luz, que todas esas carnes o esos alimentos se han descongelado por varias horas y no nos hemos dado cuenta. Así que ahí entran estas dos cosas. Pero antes les comparto estos datos sumamente interesantes. Las carnes son un medio ideal para la proliferación de bacterias, de levaduras y mohos debido a su alto grado de agua y nutrientes. Y a temperatura ambiente, estos microorganismos se multiplican rápidamente. Y es así que estas carnes se llenan de bacterias que son sumamente perjudiciales para nuestro organismo. Y algunas de las bacterias más comunes que afectan las carnes son las siguientes. La E. coli o Escherichia coli, que puede causar graves enfermedades gastrointestinales. Número 2, la salmonela, otra causa muy común de intoxicación alimentaria. En el puesto número 3 tenemos la Listeria monocytogenes, peligrosa especialmente para grupos como las mujeres embarazadas, los niños y personas con sistemas inmunes muy debilitados. En número 4 tenemos también Clostridium perfringens, que es causante de dolores abdominales y de diarrea. Yo sé que seguramente a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado también. Nos comemos algún pollo, nos comemos alguna carne, de repente en el almuerzo, en la cena, y ya para las horas de la noche ya no aguantamos el estómago. Nos pegan grandes dolores de estómago, nos pegan diarrea, sentimos calambres en el estómago y muchas cosas más, y nos enfermamos de verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Probablemente esa comida, probablemente esas carnes estuvieron descongeladas varias horas y nosotros sin darnos cuenta de eso. Y lo que sucedió es que comimos carne contaminada con estas bacterias que les acabo de mencionar. Cuéntame ahí en los comentarios si has tenido una experiencia muy desagradable consumiendo carnes. Además, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, dale me gusta a este video y compártelo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y estas bacterias no solo descomponen la carne, sino que también producen toxinas que son muy dañinas si se consumen. Incluso si usted va a comprar carnes al supermercado y usted cree que allí las carnes van a estar muy bien y que van a estar sanas, aún ahí usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de comprar sus carnes. Y es que la carne sin refrigeración presenta también algunos cambios físicos que así rápidamente se los menciono para que usted no vaya a comprar carnes malas, carnes contaminadas, carnes ya llenas de bacterias y toxinas. Y es que referente al olor, si ya la carne se está descomponiendo, la carne desarrolla un olor agrio, rancio o pútrido, indicando la presencia de gases que son producidos por la descomposición de estas bacterias. El color es algo sumamente importante porque la carne que ha estado mucho tiempo sin refrigeración puede volverse opaca, puede volverse verdosa o además grisácea. Si usted va a algún lugar donde venden carnes
y ve que esa carne ya tiene algunas manchas como verdosas o como grisáceas, inmediatamente déjela o repórtela ahí en el lugar, porque esa carne ya está mala. Porque la carne fresca tiene que oler muy bien y debe tener un color rojo o rosado muy característico. Respecto de la textura, cuando usted la toca se vuelve pegajosa, viscosa o blanda al tacto. Resultado de que sobre esa carne están multiplicándose las bacterias. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprarla también. Y en nuestro hogar, a los que les gusta comer mucha carne y muchas veces nos damos cuenta que se va la luz o que nos quedamos sin energía eléctrica, y esa carne, una vez que se ha quedado completamente descongelada, que ya está blanda, ya después de 4 horas no deberíamos de consumirla. Y es aquí donde entra nuestra moneda y este vasito que yo he hecho aquí con una botella de plástico. Es así que estando nosotros en la casa y se nos va la energía eléctrica, podemos tomar algunas medidas. Pero ¿qué sucedería si nosotros tenemos que salir de viaje? Si nadie se va a quedar en la casa y nosotros tenemos carnes en nuestro refrigerador, en nuestra nevera, en nuestro freezer. Y mientras estemos de viaje varios días, resulta que se va la energía eléctrica y esas carnes se descongelan. Pasan varias horas descongeladas, luego vuelve a venir la energía eléctrica, se volvieron a congelar, luego nosotros llegamos a nuestra casa y no nos dimos cuenta que se fue la energía eléctrica. Es ahí donde entra nuestra monedita y nuestro vaso, que nos pueden salvar de algo así. Y lo que vamos a hacer es sumamente fácil. Vamos a llenar nuestro vasito con agua, que nos quede así bien llenito. Y lo vamos a poner en la refrigeradora, en la parte del freezer, ahí donde guardamos nuestras carnes. Y lo vamos a dejar ahí hasta que esté bien congelado. No se vayan a asustar si ven este freezer vacío, pero es que como yo vivo solo y casi que no cocino nada de carne, por eso es que se ve acá esto que está vacío. Así que lo dejamos acá hasta que esté congelado. Después de unas horas regresamos y ya nuestro vasito está completamente congelado. Y lo único que vamos a hacer es que aquí con nuestra monedita la vamos a poner aquí encima del vaso y la dejamos como siempre ahí en la nevera, ahí en el refrigerador. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que si mientras nosotros estemos fuera de nuestra casa se va la energía eléctrica o se va la luz, esto que está aquí congelado se va a descongelar. Y si cuando nosotros regresemos encontramos nuestra monedita al fondo de nuestro recipiente, eso significa que la energía eléctrica se fue durante varias horas, porque este envase aquí dentro de la nevera o dentro de la refrigeradora demora varias horas en descongelarse. Pero si la moneda está en el fondo, quiere decir que pasó varias horas sin luz, y aunque la volvamos a encontrar congelada pero con la moneda al fondo, eso quiere decir que lo más probable es que ya nuestras carnes o lo que tengamos en nuestra nevera o refrigeradora o nuestro freezer ya estén contaminadas con bacterias. Recuerden que aparte de este truco, lo fundamental es tener el conocimiento de cuando las carnes están en mal estado, de tener ese cuidado de no consumirlas después de haber estado descongeladas al menos 4 horas, porque ya las bacterias han empezado a reproducirse. Como siempre, familia, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, y va a ser hasta la próxima.